solo muchas versiones divertidas, porque todas las opiniones cuentan. Ni muy serios, ni tan relajados. Aquí se habla de todo, sin tanto rollo. Donde lo cotidiano se vuelve un tema de conversación. Bienvenidos a Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Ni muy, ni tan tan. El podcast donde buscamos el equilibrio, escuchamos todas las versiones y descubrimos que en cada historia hay algo que nos conecta. Ni muy, ni tan tan. Bienvenidos a la segunda parte de este especial de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. En el episodio anterior partimos de un video que se volvió viral, un conductor de plataforma, un niño con autismo y una discusión que en cuestión de horas dividió a miles de personas en las redes sociales. Hablamos de la empatía, de límites, de seguridad y de cómo un video de apenas unos segundos fue suficiente para que muchos eligieran un bando. Pero también llegamos a una conclusión importante, que el verdadero problema no era ese viaje, el verdadero problema era todo lo que ese video puso sobre la mesa, porque una historia como esta nos obliga a hacernos preguntas mucho más profundas. ¿Qué significa realmente incluir? ¿La inclusión implica que ya no puedan existir límites? ¿Estamos preparados como sociedad para convivir con personas neurodivergentes? ¿Qué responsabilidades tienen las familias, las empresas, las escuelas y cada uno de nosotros? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿estamos reaccionando desde el conocimiento o desde el desconocimiento? Hoy queremos ir mucho más allá del video. Queremos escuchar a quienes viven esta realidad todos los días. Escucharemos a la directora de una escuela especializada en niños y jóvenes neurodivergentes, quien nos ayudará a entender qué significa realmente construir una inclusión que sea respetuosa, posible y humana. Tenemos la voz de una mamá que lleva 27 años acompañando a su hijo en este camino que conoce como pocas personas, los retos, las alegrías y el desgaste que implica recorrerlo. Y por supuesto, seguiremos escuchando la voz de nuestros especialistas y de las personas que quisieron compartir nuestras experiencias, porque si algo nos ha enseñado este tema es que nadie tiene toda la verdad cuando solo se escucha una parte de la historia. Así que en el primer episodio hablamos del conflicto y hoy hablaremos de las respuestas, porque comprender siempre será mucho más valioso que juzgar. Esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Y porque no hay nada mejor que entender las cosas bien, dejamos que un experto nos guíe. Hola, mi nombre es Lisa Ivonne Ortega Bonillo, soy la responsable de Comunidad Q de Aprendizaje. Yo creo que antes de juzgar debemos de preguntarnos qué está viviendo ese niño en ese momento, qué necesita y cómo podemos ayudar. Creo que muchas veces vemos una reacción, pero no vemos el esfuerzo que hace la familia todos los días para acompañarlo. Y obviamente pues es una frustración muy grande. No tanto la persona que va conduciendo como la madre, creo que ambos tendrían que haber estado como en la misma sintonía, pero es cosa que no pasó. Necesitamos aprender a observar antes de señalar cualquier cosa, ¿no? Me parece que la empatía no significa justificar todo, sino más bien es entender para qué actuar mejor. Me parece que como sociedad debemos aprender a convivir con la diversidad y comprender que todos tenemos derecho a participar en los espacios públicos con dignidad y respeto. Creo que eso es lo principal, ¿no? Creo que los padres son responsables del comportamiento del niño porque no saben poner límites, ¿no? O no los educan, así dicen, ¿no? Ese es el mito. Pero eso la verdad es que es un juicio, ¿no? Y un juicio genera mucha culpa y aislamiento y que no se puedan expresar y que tengan miedo, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de las familias hacen un esfuerzo bien grande todos los días. Creo que debemos de ponernos en sus zapatos un poquito y tratar de comprender, ¿no? Qué es lo que está pasando. Se varía mucho. Niños neurotípicos que no hablan hasta bastante tarde. Entienden todo, te obedecen todo. El lenguaje verbal no es necesariamente el más importante. En la evolución del hombre, esta comunicación verbal que tenemos tú y yo, es de lo más reciente que hay. Antes nos comunicábamos con gemidos y gruñidos y señales no verbales. Y para el año ya el niño debe de estar vocalizando algunas palabritas, monosílabos, ma, pa, mamá. Para los 2 años ya te debe de tener un vocabulario de varias palabritas.
no solamente en cuanto al lenguaje expresivo, sino también lo receptivo, ¿verdad? El niño se está comunicando contigo, te está haciendo contacto visual, está habiendo una reciprocidad, ¿verdad? Entonces, lo que haces tú ahorita conmigo, me haces contacto visual, me sientes con la cabeza, y esa es una parte fundamental de la comunicación en el ser humano, más importante que la verbal. Llevarlo con un especialista que tenga experiencia manejando niños en el espectro del autismo. Valorar la audición, asegurarse que el niño tenga audición normal, porque bueno, que es muy raro, pero a veces el niño sí realmente tiene sordera y por ese motivo no te está haciendo caso. Sí tengan cuidado con las terapias alternativas, ¿verdad? Que hay muchas y es un mercado que está plagado de gente sin escrúpulos que están dispuestos a explotar la angustia de los papás, que están dispuestos a todo con tal de ayudar a sus hijos, ¿verdad? Y hay muchas terapias que no tienen absolutamente ningún valor, que son pues muy caras, no están probadas. ¿Quién las está impartiendo? ¿Verdad? Pues lo más importante es que haya una identificación con el terapeuta, que haya una cierta consistencia y realmente pues la respuesta es muy variable. Si hubiera una terapia que fuera universalmente exitosa, todo el mundo ya la estaría utilizando. Hay que encararlo siempre con optimismo, siempre con entereza, y es un maratón, esto no es un sprint, así que hay que irse preparando para la jornada porque es larga. Y es importante irse poniendo metas objetivas para no perderse, ¿verdad? Tiene una línea de tiempo, decir, para esta edad yo quisiera que mi hijo ya controlara esfínteres, para esta edad yo quisiera que mi hijo ya se comunicara en primera persona, que apunte partes del cuerpo, y siempre buscar la manera de mantenerse motivados, ¿verdad? Y la mejor motivación pues es ver que tu hijo va avanzando. Es lo que uno tiene que ir celebrando, ¿verdad? Cada vez que logras alcanzar metas. Y haber días muy difíciles, pero también va a haber días muy, muy bonitos, de grandes avances, de muchas satisfacciones. Y como aquí creemos que las mejores conversaciones se construyen escuchando todas las voces, también salimos a preguntarle a la gente qué piensa. Y esto fue lo que nos dijeron. Pues me parece que el juicio es constante. Muchas familias dejan de salir porque pues tienen miedo a las críticas, a las miradas, y además se enfrentan a trámites, muchísimos gastos, terapias, y pues es un desgaste emocional enorme, ¿no? Que pocas veces es visible, ¿no? El agotamiento físico y emocional puede hacer que cualquier persona reaccione con desesperación así horrible, ¿no? Por eso es tan importante acompañar también a los que los cuidan, ¿no? Cuando una familia está sostenida, también puede sostener mejor a su hijo. En mi opinión, ¿no? Integrar es permitir que alguien entre a un espacio que ya existe, ¿no? Esperando a que se adapte. Incluir significa transformar ese espacio para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. ¿Qué quiero decir esto? Que puedan estar ahí, sin que se señale, sin que los tengan sentados nada más dibujando. O sea, es que realmente todo se tenga que acomodar de tal forma que los niños se sientan parte de ese lugar, ¿no? Y bueno, pues pensar en la inclusión es únicamente aceptar la presencia de un niño, ¿no? La verdad es la verdadera inclusión implica hacer ajustes, escuchar las necesidades, capacitar a maestros, a quienes conviven con ellos, promover una cultura de respeto. Creo que es importante que estos errores empiecen a difuminar un poco, ¿no? O sea, que empiecen a desaparecer. Me parece que la educación en México está un poquito, pues ahí la llevan, ¿verdad? Pero está un poquito alejada todavía de poder realmente hacer una adaptación, ¿no? Para chicos con alguna necesidad, con capacidad diferente o neurodivergentes, ¿no? Bueno, si yo estuviera con una persona que acaban de darle el dictamen, o bueno, le están diciendo que su hijo con autismo, la verdad es que yo creo que es muy complicado que haya una palabra que te pueda consolar o tranquilizar. Yo creo que esto es como
Bueno, yo siempre lo he pensado así. Como uno tiene expectativas sobre sus hijos, esto es como un boom, ¿no? Como que te paran en seco y te dicen, ¿sabes qué? Bueno, en mi caso me pasó que me dijeron, tu hijo no va a poder hacer esto y esto otro. Entonces imagínate cuando tu hijo está pequeño y te dicen eso, la verdad es que se me hace algo inconcebible que lo hayan hecho. Pero bueno, en ese momento la verdad es que a nosotros se nos vino todo para abajo. Nos costó trabajo esa aceptación de que pues nuestro hijo iba a necesitar todavía más recursos de lo que una persona normal lo ocuparía, y de que íbamos a tener que hacer algo inmediatamente para que él pudiera ir avanzando lo más pronto que se pudiera y se pudiera emparejar con los chicos, ¿no? Me doy cuenta que lo más acertado que pude haber hecho es que todo lo que me decían de terapias, todo lo hice. O sea, me decían, ve a terapia de música, ve a terapia de caballos, ve a terapia de terapia conductual, ve a terapia de lenguaje. Yo todo lo hice. Todo lo que se podía. Es más, yo creo que si me decían que le diera caca de vaca, le daba caca de vaca. Ahora me doy cuenta que la intervención temprana es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que a una persona que le acaban de dar el diagnóstico, lo único que puedo hacer es acompañarla en ese momento, en lo que pueda aceptar esa noticia, porque es como un duelo, ¿no? O sea, vas a ir viendo, vas a estar pensando en qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ellos tarde o temprano son adultos y tienen que empezarse a desarrollar. No toda la vida van a ser niños. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos que seguir trabajando e interviniendo con terapias, con escuelas capacitadas y todo eso, para que ellos puedan avanzar y no se queden como en alguna ocasión una amiga me dijo que veía a su hijo como un mueble. Yo la verdad que cuando me dijo eso sentí que se me hizo un hueco en el estómago, porque la verdad es que yo siento que no son un mueble. O sea, tú puedes platicar con ellos, puedes cantar con ellos, puedes viajar con ellos, puedes tener una conversación con ellos y sobre todo como mamá verlos crecer, ver que vayan logrando sus metas es lo más maravilloso que podemos ver y los ayudan a avanzar. Eso es lo que me encanta. Agradezco a muchas instituciones que nos han ayudado, entre ellos Yadoni, que es un pilar muy fuerte, Surgiendo también fue un pilar muy fuerte, Manos Unidas también fue un pilar muy fuerte, la comunidad de Unidos Querétaro también es una comunidad muy fuerte que nos ha ayudado mucho, y la verdad es que poco a poco, pasito a pasito, como tortuguitas, pero vamos avanzando. Y después de estos 2 episodios, quizá podemos volver a mirar el video con otros ojos. Empezamos preguntándonos, ¿quién tuvo la razón? ¿El chofer? ¿La mamá? ¿El niño? Y hoy me pregunto si esa era realmente la pregunta que teníamos que hacer. Porque detrás de unos cuantos segundos de un video viral, descubrimos todo un mundo que muchas veces no vemos. Hoy escuchamos a especialistas que nos ayudaron a entender qué es el autismo y qué significa realmente la neurodivergencia. Escuchamos la experiencia de quienes trabajan todos los días para que niños y jóvenes desarrollen herramientas que les permitan tener mayor autonomía, aprender a cocinar, comprar, convivir y desenvolverse en una sociedad que también necesita aprender a recibirlos. Y sobre todo, escuchamos a una mamá con 27 años de camino recorrido, de aprendizajes, de retos, de buscar respuestas, de acompañar y de sacar adelante a su hijo. Y quizá ahí es una de las cosas más importantes que nos deja este episodio. Detrás de cada diagnóstico hay una persona. Detrás de cada persona siempre hay una historia que nosotros desconocemos. Pero también aprendimos algo fundamental. Incluir no significa vivir sin límites. Comprender no significa justificar absolutamente todo. Y poner un límite tampoco significa necesariamente discriminar. La verdadera inclusión empieza cuando dejamos de exigir que solamente el otro comprenda. Cuando las familias pueden sentirse acompañadas, cuando las escuelas también tienen herramientas, cuando los profesores orientan, cuando las empresas capacitan y cuando nosotros como sociedad dejamos de señalar lo que no entendemos y empezamos a preguntar, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Tal vez aquella mamá está cansada, tal vez el conductor simplemente no sabía, tal vez ambos pudieron reaccionar diferente.
Pero después de estos 2 episodios, yo ya no quiero quedarme solamente con quién tuvo la razón. Prefiero quedarme con todo lo que podemos aprender de lo que pasó, porque una sociedad incluyente no es aquella donde nunca existan conflictos, es aquella que aprende a resolverlos sin dejar a nadie afuera. Ni la persona neurodivergente, ni a su familia, ni tampoco quienes todavía están aprendiendo a comprender. Porque la empatía, para ser verdadera, tiene que alcanzar para todos. Gracias a cada especialista, a cada familia y a cada voz que se atrevió a compartir su experiencia con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una conversación que empezó con un video viral y terminó hablando de aquello muchísimo más grande, de cómo queremos convivir unos con otros. Porque cuando dejamos de buscar quién gana y quién pierde, empezamos a comprender. Y para eso existe este espacio, para hablar sin extremos, para escuchar todas las voces, para cuestionarnos y de vez en cuando para cambiar de opinión. Porque la vida casi nunca es completamente blanca o completamente negra. La vida está llena de historias, contextos y matices. Y justamente ahí está ni muy muy ni tan tan. Hasta el próximo episodio. Ni muy muy ni tan tan. El punto medio entre lo profundo y lo divertido. Opiniones libres, sin filtro y con mucho sentido del humor. Aquí no discutimos, conversamos. Bueno, a veces debatimos un poquito, ¿eh? Porque entender al mundo también puede ser divertido. ¡Hey! Esto es Ni muy muy ni tan tan. El podcast donde nada es blanco o negro. Aquí escuchamos todas las voces.